Ya, ahora sí voy a partir. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, es primera vez que me ven aquí porque soy de la sección de la tarde. Conozco a varios por los nombres y hola a los que conozco. Y para los que no me conocen, soy Diego Betancourt. Eh, Estoy en tercer año del Meyer de Hidráulica y soy ayudante. Me toca hacer hoy día la ayudantía y pensé que les habían dicho que iba a haber ayudantía, pero al parecer no. Y la ayudantía de hoy es de flujo potencial. Eh, Eso sería todo lo que les puedo comentar. Ah, sí, lo otro. Pedro eh, va a Sí, ser el que va a estar ayudándonos, ahí en el acompañándome en la chat, ayudantía. por si tienen dudas. Sí. Igual yo voy a estar mirando el chat, pero por cualquier cosa. Y eso, voy a partir compartiendo pantalla. Ya. Bueno, como debería ser costumbre, voy a partir con un pequeño resumen de flujo potencial. Es súper corto en realidad, porque no es como que sea mucho materia el flujo potencial. Pero ojalá que les sirva. Y después nos vamos a meter ya más de lleno en la ayudantía y leer los ejercicios y todo. Entonces, ¿qué es el flujo potencial? ¿O de dónde nace? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? El flujo potencial es una como forma de modelar, de describir el movimiento de las partículas, pero a partir de una serie de simplificaciones. Si se corta, por favor, avísenme, porque dice que tengo conexión inestable. Ya. Entonces sirve como para modelar el movimiento de la partícula en base a sus coordenadas. El tema es que sigue bastantes simplificaciones, que las pueden ver escritas acá. Eh, pero para ciertos casos puede llegar a ser bastante útil, como o sea, modelaciones de distinto tipo en general. Y ahí en la ayudantía vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, ¿cuáles serían las simplificaciones? ¿Cuáles serían los supuestos del flujo potencial? Es que el flujo tiene que ser ideal, o sea que la viscosidad es cero, el fluido tiene que ser incompresible, o sea, la densidad es constante, en régimen permanente, o sea que la derivada con respecto al tiempo es igual a cero y que tiene que ser irrotacional. O sea que el rotor de la velocidad tiene que ser igual a cero. Entonces eso es lo importante del flujo potencial, como que tienen que tener claro eso, como por temas de teoría. Y ahora, como más metido en ecuaciones y cosas así, eh, en clase de haber llegado a esta maravillosa ecuación de Laplace, que al final tiene que ver como la divergencia al cuadrado, si no me equivoco, de las dos funciones, que son la función potencial y la función corriente, tienen que ser igual a cero. Ah, y se me olvidó decir. Entonces, esta sería la función potencial, o sea, el phi, no, perdón, phi, y esta sería la función corriente. Y la característica principal, o sea, y la que más les sonará, las que le hará sentido, es la de la función corriente, porque tiene que ver, que está asociado a todas las líneas de corriente. Una característica importante que tienen las dos, o sea, cómo se relacionan entre sí, es que son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, estos son phi, 1, phi 2, phi 3, phi 4, y el resto, y estas de aquí son, son las funciones de corriente. En realidad da igual, pero lo que importa es que sean perpendiculares. ¿Y también qué significa esto? Que la... se me olvidó esta cuestión. El habla de la función potencial por el habla de la función corriente
es igual a 0. Eso es como para probar que están haciendo cálculos correctos. Bueno, pero ahora yéndonos más a lo que nos va a permitir desarrollar los ejercicios, es la función compleja. Entonces, uno puede describir el flujo potencial a partir de la función compleja. ¿Por qué compleja? Porque son números imaginarios, o sea, números complejos. Entonces, uno puede describir este flujo con f de z es igual a la función potencial más i por la función corriente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que está asociado al i va a ser función corriente y la otra va a ser la función potencial. Pero en coordenadas polares, que es lo que más importa, es, porque en general casi todo se hace así, z es igual a r por e elevado a i por teta. O que es lo mismo que r por coseno de teta más i por seno de teta. También está el principio de superposición, que significa que se pueden sumar las funciones corrientes y las funciones potenciales. Por otro lado, está cuál es la interpretación física de las funciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a calcular la velocidad a partir de la función potencial o la función corriente? Entonces, en este caso, la velocidad, y bajo la notación que se está viendo en clases, la velocidad va a ser menos el producto nabla de la corriente. De verdad que se me olvidó cómo se llama, lo siento. Y en coordenadas polares, en este caso sería b de r, o sea, la velocidad en r es igual a menos la derivada de la función potencial con respecto a r, y la velocidad en teta es menos 1 partido en r por la derivada parcial de la función potencial con respecto a teta. Y ahora, ¿cuáles son los flujos más comunes? Está el flujo uniforme, que es, en este caso se ve como algo así. Como va como, en esta, como si fuese en esta dirección, o también puede ir en Y, o también oblicuo. Está la fuente o el sumidero, que básicamente es un punto que tira líneas hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del valor de A. Está el vórtice rotacional, que es un punto y que va girando. Pues, hoy que me equivoco. Y básicamente estas son sus funciones. Y por último está el doblete, que correspondería a un flujo haciendo como algo más o menos así. Pero al final estos van a ser las funciones más comunes con las que se van a trabajar, con las que en general harán ejercicios. Así que como tenganlas presentes, lo ideal es que se las aprendan, porque también así les va a ayudar a hacer los ejercicios más rápido. Y en realidad esto es como básicamente el resumen. Como, igual me salió un poco más largo de lo que esperaba. Ya, entonces vámonos a la ayudantía. Diego, ¿Sí? ¿puedes poner de vuelta un poquito los flujos más comunes? Quiero Sí, terminar de copiarlo. sí. Voy a esperar y después vamos con la ayudantía. Gracias. De nada. Ya. Entonces, no sé si lo leyeron. Si no la leyeron, lo vamos a leer ahora. ¿Para qué la leyó? Bueno, qué responsable usted. Dale, el problema 1. Consideremos un flujo potencial en un plano horizontal que se puede describir a partir de la siguiente función compleja. F de z es igual a z al cuadrado más logaritmo natural de z más a por z. En este caso hay dos flujos conocidos. Está la fuente y está el flujo uniforme. Y este z cuadrado es un flujo más raro, pero al final no es necesario modelarlo, así que solamente vamos a trabajar como teóricamente con él. Pero ahí hay dos cuestiones más o menos que uno ya está asociado con ella. Entonces, y dicen, es una constante real. Y
habiendo leído el enunciado, me dan las preguntas. Oh, no, perdón, me equivoqué. Yeah. Sorriendo un poco en otra. Y ahora sí. Entonces, el problema 1, importantísimo, anotar la función fz igual a z al cuadrado más logaritmo natural de z más a de z. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Te dicen, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el flujo para que se considere el flujo potencial? Es lo que vimos antes, en realidad. Que, de hecho... Entonces, como dije en el resumen, para que sea flujo potencial tiene que ser fluido ideal, fluido incompresible, régimen permanente e irrotacional. Esa primera parte, puntos regalados para la prueba. Y ahora la segunda parte, que ya ahí viene el cálculo, dice, a partir de la función compleja, que representa el flujo, encuentra en coordenadas polares la función potencial y función corriente. Entonces, encuentre phi y sí. Eso es básicamente lo que te dice el enunciado. Ah, en coordenadas polares. Esto también es súper importante. Eso significa que tenemos que reemplazar, como están diciendo, coordenadas polares, el z por r por e elevado a i por teta. Entonces, al reemplazar, uno va a tener z cuadrado es lo mismo que r al cuadrado por e elevado a i por 2 teta, porque por propiedades de las potencias, más logaritmo natural de r por e elevado a i teta, más a por r por e elevado a i por teta. Y ahora, desarrollando todo, para no quedar con el Euler, queda r cuadrado por coseno de 2 teta más r cuadrado por i por seno de 2 teta más logaritmo natural de r más i por teta más AR por coseno de teta más AR por i por seno de teta. Entonces, ¿cuál función está asociada a qué parte de la fórmula? En este caso, el R, esto está asociado a lo que está acá. Después, esto está asociado a lo que está acá. Y esto está asociado a lo que está acá. Entonces, primer paso, desarrollamos todo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Juntar con respecto a lo que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte real, perdón, es r cuadrado por coseno de 2 teta más logaritmo natural de r más AR por coseno de teta. Y la parte imaginaria sería r cuadrado por seno de 2 teta más teta más AR por seno de teta. Entonces aquí ya está claro cuál es la función potencial, que sería esta, y cuál es nuestra función corriente, que sería esta acá. Sorry, no está viendo el chat. Ya. Entonces,
lo voy a escribir bien. Teta de R, o sea, phi de R, teta es lo mismo que toda esta cuestión, que no la voy a volver a repetir. Y la función corriente es prácticamente lo mismo. Y con eso ya está listo el inciso B. Ahora, en la pregunta C, en el inciso C, te piden explicitar la expresión de la línea de corriente que pasa por el punto B. Línea de corriente por el punto B igual a 1 partido en A, coma pi medios. Entonces, esto también, súper sencillo, es llegar y reemplazar en la función corriente, porque te están diciendo línea de corriente. Entonces, en este caso es reemplazar 1 partido en A y pi medios. Y en este caso sería esto que está acá. ¿En el control 7 va a entrar esta materia? Sí, va a entrar el flujo potencial. Y si se dan cuenta, hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, esto de acá, el seno de pi es 0. Y el seno de pi medios es 1. Y por otro lado está el a partido en a. Entonces, reemplazando todo, haciendo magia, queda como que el resultado final es pi más 1. Ese es el valor de la línea de corriente en este punto. Eso es todo lo que le están pidiendo. También igual si se dan cuenta es bastante como... Siento que, o por lo menos este ejercicio, es mucho más monótono. Como ir haciendo más cálculos que interpretaciones como ocurre en el general de la... como de las otras materias. Este resultado, ¿qué significa físicamente? Ahora, técnicamente, físicamente no significa mucho. O sea, esto es como, ¿cuál es la línea? Físicamente podría decir como, ¿cuál línea de corriente está pasando por ese punto? ¿Cómo es la línea de corriente que pasa en ese punto? Pero en el otro ejercicio, ahí sí se va a ver mucho más claro qué puede pasar, o sea, como cuál es la interpretación que se le puede dar a una línea de corriente. Pero sin mucho contexto es como bien como extraño. Ya. Ahora, espérate. Y en este caso piden encuentra el campo de velocidades. Eso es en resumen de todo lo que está escrito ahí. Y ahora, como les había dicho antes en resumen, para encontrar el campo de velocidades hay que hacer menos nabla por la función potencial. Y esto es lo mismo que decir que la velocidad en R es menos la derivada de la función potencial con respecto a R, y la velocidad en θ es lo mismo que menos 1 partido en R por la derivada con respecto a θ de la función potencial. Entonces, en el ejercicio,
se tiene que B de R es lo mismo que menos 2R por coseno de 2 teta más 1 partido en R más A por coseno de teta. Al final es básicamente ir derivando con respecto a R. Por eso queda 2R por coseno de 2 teta más 1 partido en R más A por coseno de teta. Y se hace exactamente lo mismo, pero derivando con respecto a teta y dividiendo en R para la otra función. En este caso queda menos 2 por R por seno de teta, de 2 teta, perdón, más, y menos A por seno de teta. Y entonces sería, esto es lo mismo que 2R por seno de 2 teta, más A por seno de teta. Y ahora, en este caso, o sea, ahí está el inciso D. Y ahora el inciso E dice considere A igual a... Sorry, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? La D no caché. Sorry, me perdí un poco. ¿Cómo sacaste la. Entonces el problema, eso que sigue ahí? ¿Cuál? Entonces, o Eh, sea, al final, siguiendo como los datos, según los datos del problema, ahora yo voy a calcular la velocidad como en los datos del problema. O sea, porque tengo la fórmula y ahora derivo mi función potencial con respecto a R y mi función potencial con respecto a θ. ¿Cachai? Me da sorry si no había visto eso. Gracias. Bueno. Ya. Entonces. En el inciso E, dice, considerando A igual a raíz de 24, encuentre el punto de estancamiento del flujo. Entonces, y el 1 partido de R de B, no te cacho. Está acá, ¿no? No, yo creo. No, es que es cuando Beteta. ves para Beteta. Pero ya lo pusiste, ¿no? ¿O no viste por R? No, es que no hay... Wait, no caché. Es No, que pero es que arriba, ya dividí por R donde. todo. Ya, entonces sí lo No, hiciste, vale. espera, creo que ya entiendo la confusión. ¿Están diciendo que debería haber un 1 partido en R en vez de teta? Sí, por lo que tenía arriba, en la primera línea que se ve, debajo de los lápices. Calma. ¿Dónde? En tu misma pantalla, en la primera línea, ahí donde sale VR igual a. Eso. Es que ya dividí por teta. O sea, Ya, perdón, por listo. R, por R. Ya, Ya vale. está hecho la división por R. Pero si quieren, puedo escribirlo como más desarrollado. Sería lo mismo que... Ya no, pero si lo hiciste, vale, gracias. Ya, bueno, entonces lo dejo así. Eh, Voy con el inciso E. Entonces, en el inciso E preguntan punto de estancamiento. Entonces, ¿cuándo se produce un punto de estancamiento? Eso es cuando la velocidad se hace cero. En ambos puntos. O sea, en vez de R y en vez de teta. O en general, como la velocidad en general se hace cero. Eso. Entonces, hay que encontrar
el punto donde b es igual a 0. Y en este caso, como estamos separados por sistema, r y θ se pueden hacer como individualmente. Pero es mucho más fácil partir por θ. En este caso, entonces ahora igualamos b de θ a 0. Y b de θ es 2 por r por seno de 2θ más a por seno de θ. Y esto tiene que ser igual a 0. Y por propiedades, por identidades trigonométricas, uno puede reescribir el seno de θ como el seno 2 por seno de θ por coseno de θ. O sea, que es lo mismo que 2 por r por 2 por seno de θ por coseno de θ más a por seno de θ. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Factorizar. Factorizar por el seno de θ. Y quedaría entonces seno de θ por 4 por r, o sea, 4r por coseno de θ más a. Ahora, díganme ustedes dónde, entonces, ¿cuál es el θ? Que es súper fácil, pero quiero que participen, así que... ¿Cuándo se hace cero esta función? En pi. ¿Ya? Pues falta uno. Ahí está. En 0 y en En pi. 0. Eso mismo. Entonces, esto es 0 cuando pi es igual, cuando θ es igual a pi, a 0, o θ igual a pi. Entonces vamos, ahora que ya tenemos el valor de θ, hay que encontrar un valor de r. Ah, y ojo, es súper importante que consideren el pi. Como no solamente seno de θ es igual a 0 cuando θ es 0, sino que en pi. Porque de hecho, en este caso, spoiler, no funciona con θ igual a 0. Entonces, debemos buscar un r. Y para esto se toman los dos casos. Si θ es igual a 0, y en este caso se reemplaza este valor de θ 0 en BR. Y tenemos que BR es lo mismo que 2 por R más 1 partido en R menos A. Esto es haciendo al tiro el reemplazo de... chuta. Perdón, esto no más. De θ igual a 0. ¿Y qué pasa acá? Es que si lo desarrollan, esto da una raíz, da raíces complejas. Entonces, al final, como da raíces complejas, no sirve. Entonces, ahí si ustedes hubiesen dicho, θ igual 0, y se hubiesen quedado así como, ¿y ahora qué hago? Entonces, por eso, ojo con el θ igual pi. Pero, esta cuestión sí nos sirve cuando θ es igual a pi. Porque en este caso, queda que la velocidad en r es lo mismo que 2r más 1 partido en r menos a. Que es el único cambio, pero ese es el cambio que necesitábamos. Porque desarrollándolo, queda como... Ups, espera. Ya lo he hecho. 2r al cuadrado menos a por r más 1. Y esto igual a 0. ¿Y cómo se resuelve esto? Con
lo típico, lo del determinante. En este caso es a más a cuadrado menos 8 partido en 4. Una duda. ¿Por qué creen que no puse el menos? Porque el a más menos, ¿y por qué solo puse el a? O sea, a más. Dale, yo sé que ustedes pueden. Eso mismo. A los dos, muchas gracias a los dos que me respondieron. Por eso mismo, porque R no puede ser negativo, porque polares. Entonces, como R no es negativo, no se toma la raíz negativa. Y así es como queda que R es igual a la raíz de 24 partido en 4 más la raíz de 16 partido en 4 y al final esto es lo mismo que raíz de 24 partido en 4 más 1. Se puede simplificar un poco más, pero lo voy a dejar así como está. Y con eso ya se tiene el valor de teta y el de R. Y me quedé como sin espacio, pero en la pauta va a estar más bonita. El punto de estancamiento es raíz de 24 partido en 4 más 1, coma pi. Y en este caso sería el único punto del problema. Y con eso estaría la pregunta, el problema 1. Ya. Ahora, no sé si tienen alguna duda, pero bueno, como les he dicho todo el rato, igual se nota que es como bien mecánico. Entonces, es ir y desarrollar, ir y desarrollar, y seguir desarrollando cuestiones. Ya. Ahora vamos a leer el problema 2, que este tiene más contexto, es mucho más choro, un poco más confuso, pero mucho más entretenido porque estáis analizando algo más, no sé, como algo más, un poco más real. Entonces, voy a leerlo. El agua es un recurso indispensable para la vida. En Chile, el consumo de agua potable se basa en extracción tanto de fuentes superficiales como subterráneas. Si estas fuentes están contaminadas, supone un riesgo importante para nuestra salud y el equilibrio natural de nuestro entorno. El crecimiento poblacional, la industrialización y la concentración urbana son algunas de las razones de la creciente contaminación de las fuentes de agua. Esta se produce principalmente por la descarga directa de aguas servidas, como también por residuos industriales líquidos. De esta manera, se hace indispensable estudiar la descarga de contaminantes para poder manejarlos y prevenir mayores riesgos. Además, urge demandar por una regulación que trabaje sobre una normativa más exacta sobre descargas, con el objetivo de proteger la salud, pero también cuidar el medio ambiente. Así, desde la teoría del flujo potencial, se pudo estudiar la descarga de los residuos de una industria en un estuario, un río, lo cual formaba una zona de contaminación hacia abajo, hacia aguas abajo, como se muestra en la figura 1. La figura 1 está mal, pero voy a terminar de leer esto. Suponga una función correspondiente a un flujo uniforme de velocidad U para representar el río. O sea, f de z es igual a U por z. Flujo uniforme, pero en este caso va hacia abajo. De hecho, y aquí está el río. Y cómo se simula. Entonces, tienen el río que va en esta dirección. Pero en el punto O, que se va a considerar como el origen, hay una descarga puntual. Y esa descarga, lo dice en el inciso A, si la descarga industrial puede representarse como la superposición adicional de una fuente ubicada en el origen, o sea, f de z es igual a m por logaritmo natural de z, escriba la función compleja correspondiente a la ecuación del flujo potencial. O sea, básicamente, esto de acá es una fuente. Está tirando cuestiones. Ahí se ve horrible. No sé si se ve mejor. No acompaña mucho. Ya, pero el tema es que esto es una fuente. Pero por temas de superposición de flujo, claramente no se va a ver en el río una cuestión uniforme y en la descarga una fuente. Porque más encima esto está como delimitado por cierta zona del río. Entonces
la superposición de flujo va a hacer que se formen como otras figuras distintas. Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma como... Uy, qué terrible que ha matado. Ya. Ahí se forma una zona de agua no contaminada y otra con agua contaminada. Y todo esto a partir de flujo potencial. Y eso es lo que se quiere estudiar, como todo, lo que implica este problema. Y de hecho, estos que están acá son líneas de corriente. Ya. Vamos con la primera. Y esto lo voy a dejar acá para que se hagan una imagen mental de todo. Entonces, ya, la función del río, que es uniforme, hacia abajo. Fz es igual a u por z. Y la función de la descarga es igual a... Chuta, sorry. Es igual a m por logaritmo natural de z. Ya, y ahora, en la parte A, dice, básicamente, encuentre la función potencial y la función corriente en coordenadas polares. Porque aquí amamos las coordenadas polares. Ya, y por lo que le había dicho antes, por principio de superposición, se puede escribir una nueva función de z como la suma de ambas. Ah, y lo otro que les quería preguntar, si alguno cacha qué es lo que es el m en la función de la descarga. ¿O qué se imaginan que podría ser el m? Vamos, te pueden. Como la potencia con la que descarga material. No es tanto la potencia, sino más la cantidad de material que descarga. O sea, como flujo másico. Ah, ya sé. Pero buenísimo. Gracias también por no dejarme ahí plantado. Ya, entonces, ahora reemplazando en coordenadas polares, z igual a r por e elevado a i por θ. Tenemos que es lo mismo, esto es u por r por e elevado a i por θ y todo lo de exactamente la misma cuestión de antes, del problema anterior. M por logaritmo natural de r por e elevado a i por θ. Pero esto también se puede desarrollar un poco más. Con u por r por coseno de θ más i por seno de θ más m por logaritmo natural de r más m por i por θ. Y esto separando de nuevo todo. Ah, bueno, voy a hacer lo mismo que antes, que esto está asociado a esto de aquí. Y esto está asociado a acá.
Ya. Entonces, volviendo a separando la parte real de la parte imaginaria, se tiene que U de R por coseno de teta más M por logaritmo natural de R sería la función potencial, y ahora está la parte imaginaria que es U de R, U por R por seno de teta más M por teta. Entonces, la función potencial es esto que está acá, y la función corriente es esto que está acá. Y con eso ya está listo el inciso A. Ahora en la B dice, calcule el vector del flujo en la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga. ¿A qué se refiere esto? Puede sonar un poco extraño, pero básicamente se refiere al flujo, al vector B que se encuentra acá. O sea, que el teta es igual a 0. Porque es como esto, como que justo pegado como de donde se está descargando. Entonces, ¿Podéis repetir eso, porfa? sí, obvio. Mira, en el enunciado están diciendo calcula el vector velocidad del flujo en la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga. ¿A qué se refiere con la ribera? Se refiere a cuál lado del río. Esto es una ribera y esto es la ribera. Entonces, en este caso están diciendo encuentra el vector velocidad. ¿Dónde? En la zona en la que está el mismo lado de la descarga. O sea, acá. Este vector que estoy marcando, que marqué en naranjo. Como que justo ahí. Ya, sí, gracias. Bueno, qué bacán. Espera un poquito. No me entiendo. Ya, ahí está. Estaba arreglando eso. Ya, entonces, esto, lo que tengo escrito acá, vector velocidad cuando teta igual 0. Pero antes de obtener reemplazando en teta igual 0, hay que obtener el vector velocidad. Y como habíamos visto antes, la velocidad está dada por menos esta maravillosa ecuación. Y en este caso sería menos la derivada con respecto a R y menos 1 partido en R de la derivada con respecto a teta. Y así es como queda menos U por coseno de teta menos M partido en R, y B teta es lo mismo que U por seno de teta. Y con eso ya estaría. Ahí haciendo todos los reemplazos de 1 partido en R y el negativo. Y eso. Entonces, como piden en teta 0, reemplazamos. Entonces, en este caso, ¿qué hago?
como B es igual a U U más M partido en R. Y el seno de 0 es 0, entonces queda 0 en teta. De hecho, aquí me falta un menos. Pero es tema, se lo puse ahí. Y es por un tema del sistema de referencia. Como que estamos apuntando hacia abajo. Y ahí, o sea, no sé si podría decir como que coincide con valores, pero básicamente eso es lo que está representando esta ecuación que encontramos recién. Y depende de R, porque el vector en este punto, o sea, la velocidad en este punto es menor que la velocidad en este punto y así. Ya. Ahora, en la C, ¿por qué buscamos la velocidad cuando θ igual a 0? Porque en el enunciado te dice eso. Bueno, Pedro. ¿Y a qué se refiere con la ribera, por si acaso? Porque a mí también me costó entenderlo al inicio. La ribera es como la orilla. Ya. Entonces, el inciso C te dicen determine la aceleración, bueno, el campo de aceleración, en todo el espacio. Y para determinar esto, hay que usar la fórmula de aceleración que todos conocemos, que es la de aceleración local más aceleración convectiva. Entonces, A es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de la velocidad más esta cosa fea acá, esta cosa fea que está acá. Pero, como estamos en flujo potencial, nosotros sabemos que el flujo es permanente. Entonces, esto se va a cero. Y basta con calcular la aceleración convectiva. En este caso estamos viendo coordenadas polares. Eso significa que hay que considerar el nabla en coordenadas polares. Entonces, aquí se los voy a básicamente resumir. En R, la aceleración termina siendo v por r por la derivada con respecto a r de la velocidad en r más b θ partido en r por la derivada con respecto a θ de la velocidad en r. Eso es la aceleración en r. Y análogamente está la velocidad en θ, que es lo mismo, pero las derivadas parciales están con respecto a θ. Entonces en este caso es b en r por la derivada parcial con respecto a r de bθ más bθ partido en r por la derivada parcial con respecto a θ de bθ, de b en θ. Entonces, de hecho, es súper importante que se aprendan esto, el tema de la aceleración y el nabla en polares, porque después para Navier-Stokes hay que aplicarlo. Así que
Y es mucho más conveniente que se lo sepan de memoria, o sea, no sé si tan de memoria, pero como que cachen de dónde vienen las cosas. Entonces, en el problema, ¿cuánto es ADR? En este caso queda como menos U por coseno de teta más M por R. Eso es B de R. Y ahora la derivada con respecto a R queda como M partido en R al cuadrado. Y el otro término queda como U por seno de teta partido en R por la derivada de R con respecto a teta, que es U por seno de teta. Entonces, desarrollándolo un poquito más, queda como menos R al cuadrado por U por coseno de teta más M por R. Y aquí queda como más U al cuadrado partido en R por seno cuadrado de teta. Y ahora hay que hacer lo mismo con A en teta. Queda como menos U por coseno de teta más M partido en R por 0. Porque no hay nada que se derive con respecto a R. Más U por seno de teta partido en R por U por coseno de teta. Y al final esa es la aceleración. En este caso no sirve mucho, pero sirve para hacer más cálculos. Ya. Ahora preguntan por, ahora en el inciso D, dicen, verifique si existen puntos de estancamiento. ¿Qué significado tiene la línea de corriente que los contiene? ¿Y cuál es el valor de B de la línea de corriente en esos puntos? Y aquí hay que seguir el maravilloso procedimiento de igualar la velocidad a cero. ¿Puedes subir un poco, porfa? Sí, obvio. Ahí está. Vale, gracias. De nada. Ya. Entonces, hay que igualar, no, espera, voy a anotar. Puntos de estancamiento. Ya. Entonces hay que igualar. Partimos igualando Bθ a 0, que es mucho más sencillo. Y lo mismo de antes, cuando el seno se hace 0, o sea, seno de teta se hace 0, cuando teta es igual a 0 o cuando teta es igual a pi. Entonces, aquí hay dos casos, nuevamente. Si teta es igual a 0, se tiene que B en R es igual a menos U menos M partido en R es igual a 0. Entonces, R es igual a menos U partido en M. Pero M, como es un flujo másico, es mayor a 0. Entonces, esto no es posible. Porque R aquí en este caso queda que es menor a 0.
Ahora, el segundo caso, que claramente es el que sí va a funcionar. Se llega a que U es menos M partido en R es igual a 0, entonces R queda igual a U partido en M. Y esto sí sirve. Entonces, esta es la zona del punto de estancamiento. O sea, aquí está el punto de estancamiento. Y la línea de corriente que pasa por ese punto, ¿qué creen que podría significar? Para esto les voy a mostrar, se me perdió, acá. No sé, a ver si les hace una idea de qué podría significar la línea de corriente que pasa por ese punto. Vamos, yo sé que pueden. Por último, digan que no saben. Bueno, también no le... Gracias. Perfecto. Ya. La línea de corriente que pasa por este punto sería esta. ¿Por qué? Créanme. Es difícil de ver, pero básicamente es esta la línea que pasa por el punto de estancamiento. ¿Y qué significaría eso? Que es la línea que divide la zona de agua contaminada con la agua no contaminada. De hecho, voy a hacer un poco de spoiler. No, se me quedó pegado. Esperen. Ahí está. Así se vería el flujo como correctamente. Esto está dado vuelta. Pero así se vería el flujo, que es una fuente más un flujo uniforme. Y si se dan cuenta, es lo mismo que el río. Imaginen que como esto de aquí es como el río. Y aquí viene el agua clarita. Y justo desde este punto se empieza a emitir contaminante. Y se tira cuestión. Entonces, al hacer los programas y toda esta cuestión, se llega a que la línea que pasa por el punto de estancamiento, que si no me equivoco, está por aquí, es esta. Entonces, todo lo que está para abajo es agua contaminada y todo lo que está para arriba es agua que no está contaminada. Eso. Ya, y ahora tenemos el punto de estancamiento que era... Ahí. A mí me queda mu partido en M. Sí, es verdad. Espera. Sí, vos, toda la razón que soy muy bueno. Ya. Era M partido 1, perdón por eso. Ah. Ya. Ahí está. Bueno, pero básicamente lo mismo. Y tengo una pregunta ahora, ¿cuál sería entonces la explicación?
¿Cómo? Porque habíamos puesto que como M iba en el denominador, entonces no era posible porque M era mayor a 0 y R iba a No. ser un... Sigue siendo lo mismo. O sea, se refiere que m mayor a 0 porque m es positivo. Como m es positivo, esta es la expresión que va a quedar con el Ah, ya te caché, menos ya. negativo. Menos, ya sé. Eso. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, no voy a escribir lo que dije recién de la zona contaminada y no contaminada. Eso lo tengo escrito, está escrito en la pauta. Pero ahora hay que reemplazar los valores del punto de estancamiento en la función corriente. Solamente va a tener el término, como de la cual correspondería a la función corriente. Entonces, al reemplazar, haciendo todo, magia, queda que la función corriente que pasa por este punto es m por... Uy, ya. Y con eso estaría listo el inciso D. Ahora, dice en el inciso E, determine una expresión para la distribución de presión a lo largo de la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga. De nuevo, tiene que ver con encontrar la distribución de presión en esta zona. Uy, tengo todo rayado. Voy a borrar esto. Básicamente, al mismo lado de la descarga, esta zona de la ribera, la que está en naranjo. Y entonces encuentra la distribución de presión. ¿Cómo se comporta? Y antes, como de empezar a hacer el tema de la distribución de presión, es importante que al final sepan que el vector velocidad total es lo mismo que la raíz de BR al cuadrado más B teta al cuadrado. Y como en este caso vamos a necesitar la velocidad al cuadrado, porque spoiler, vamos a usar Bernoulli, se tiene que, es lo mismo que BR al cuadrado más B teta al cuadrado. Y en este caso, como para el caso puntual del problema, queda que B al cuadrado, como el vector completo, es lo mismo que U cuadrado por coseno cuadrado de teta, más 2 por M partido en R por U por coseno de teta, más M al cuadrado partido en R al cuadrado, más U al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Al final, esto que estoy escribiendo aquí es desarrollar como todo esto, como la velocidad al cuadrado. Entonces, van a escribir tantas líneas de nuevo. ¿Y qué pasa con esto? Esto se puede reescribir por el tema de la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado, como U cuadrado más 2M partido en R por U por coseno de teta más M cuadrado partido en R al cuadrado. Pero, siendo aún más específico según lo que están pidiendo en este inciso, dicen que el teta es igual a 0, porque es al mismo lado de la ribera. Entonces, si el teta es igual a 0,
queda aquí u cuadrado, o sea, queda como u cuadrado más 2m partido en r por u más m al cuadrado partido en r al cuadrado. O sea, este es el vector velocidad que vamos a necesitar para el problema. Y ahora que ya lo tenemos, hay que usar Bernoulli. Bernoulli, ¿entre qué puntos? Entre un punto antes de que empiece la contaminación y un punto después, un punto cualquiera. Entonces, usar Bernoulli, en este caso, en un plano horizontal. ¿Por qué un plano horizontal? Para que se... Uy, me quedan feas las... En un plano... Para que la Z se elimine. Entonces, en este caso queda Z1 más P1 partido en gamma más U al cuadrado partido en 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 partido en gamma más B al cuadrado partido en 2G. Ya. Voy a anotar esto un poco más general. Entonces, en este caso, Z1 igual Z2 porque estamos viendo la misma zona del río. Por otro lado, como el primer punto es antes de la descarga, aquí nosotros estamos viendo presión atmosférica. Entonces igual a 0. Y el V1 es la velocidad con la que va el río. En este caso era U. Con esa velocidad del río antes de que iniciara la descarga. Entonces esto sería U al cuadrado. Y P2 no es un punto en específico, sino que es la distribución de presiones en cualquier punto. Onda 2 puede ser cualquier cosa después de que inicie la descarga. Y como había dicho antes, B2 al cuadrado es lo mismo que U cuadrado más 2m partido en R por U más m cuadrado partido en R al cuadrado. El punto 1, ya lo voy a escribir aquí. Punto 1 puede ser acá, o sea, da completamente igual, pero... Uy, qué terrible esto. El 1 puede ser aquí y el 2 puede ser acá. Como para que esté más perdido. Entonces están en el mismo Z. Entonces, despejando todo, despejando P más bien, queda que P2 partido en gamma es igual a U cuadrado partido en 2G menos 1 partido en 2G por U cuadrado más 2 M partido en R por U más M cuadrado partido en R. Y de nuevo, simplificando cosas, queda finalmente que es esta expresión de acá. Y eso con la parte E.
Y ahora en el F, pues me queda poquito. Encuentre el valor de la distancia L en la ribera opuesta de la descarga, en la cual se mantiene sin contaminación. Volveré otra vez. De hecho, está en la misma figura. Están pidiendo este valor de L, cosa de que se mantenga sin contaminación. O sea, cosa de que este lado se mantenga sin contaminación. ¿Qué? No vi qué fue lo que mostraste. Ah, perdón. Que estoy diciendo como qué es lo que se está buscando en el inciso F. Lo que están preguntando es, ahora, nada que ver con lo de antes, sino que es la ribera opuesta, o sea, la cosa rosada, roja. Y están preguntando el largo de L, tal que no esté con contaminación esa zona. Ya, gracias. Bueno. Entonces, como estamos buscando, en este caso, como estamos buscando dónde no hay contaminación y dónde sí hay contaminación, hay que ver la línea de corriente que separa los flujos contaminados de los no contaminados. Que es la línea de corriente que habíamos calculado antes. Entonces, el punto P, ay, sorry, esto no me resulta como quería. Voy. ¿Ver? Entonces estamos buscando el punto P. Y aquí tenemos el X, que es igual a B, y el Y, que es igual a B. Pero ahora hay que expresarlo en términos de R y seno, R y teta. Entonces, en este caso tenemos que X es igual a R por seno de teta, que termina siendo lo mismo que B, y Y es... No, perdón, estoy por seno, esto es coseno. Y es lo mismo que R por seno de teta, que es lo mismo que L. Y dividiendo ambas expresiones, se llega a que el ángulo es arco tangente de B partido en L. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que reemplazar este valor en la línea de corriente. Y llegando y diciendo el reemplazo, queda U por R por seno de teta. Este no lo reemplazo porque ahí van a cachar. Y M por teta. En este caso, R por seno de teta ya habíamos dicho que es B. Y el teta, también lo acabamos de decir que era arco tangente de B partido en L.
Entonces queda como U por B más M por el arco tangente de B partido en L. Y esto, porque estamos analizando esta línea de corriente, es M por pi. Y me voy a saltar el desarrollo, pero básicamente hay que despejar L. Y L termina siendo B por la cotangente de pi menos U por B partido en M. Entonces, ese es el largo en el cual no hay contaminación en la ribera opuesta. Y eso sería el final del problema. Diego, que en la E, no entiendo por qué los Z se van, porque y veo una distinta altura del punto 1 y 2. No, pero es que, míralo así. O sea, no es como que esto es un Z1, o sea, no es como Lo que miro de lado, así este es el como, Z, sino que Z siempre está con respecto como al suelo. Onda, imagínate como que este es el río. Entonces está analizando, este es tu punto 1 y este es el punto 2 que está, no sé, cochino, con contaminación. Entonces por eso los Z son iguales. ya, ok. Ya, gracias. Bueno. Eso pues. Ahí estaría la identidad, gracias a los que se quedaron. Y ojalá les haya servido para entender un poco más el flujo potencial. Les voy a mostrar lo choro que se ve esto en un gráfico como de verdad. En este caso está la fuente y el flujo uniforme. ¿Puedo volver al desarrollo de la F? Sí. Y ahí está la superposición de ambos flujos. Voy. ¿Dónde está? Esa parte. Chao a todos. A los que se están yendo. ¿Qué aplicación ocupo? Ocupo Node.js. Me gusta harto. O sea, definitivamente, o sea, porque tengo tablet, entonces, pero las aplicaciones de Apple son más bacanes, pero esta, según yo, es la mejor de Android. Ya. Chao a todos los que se están yendo. Chao, muchas gracias. Chao. Qué bueno que les haya servido la ayudantía. Y con eso dejamos la ayudantía hasta acá. Y gracias, Pedro, por ayudar. Por estar ahí haciendo backup. Y Vale, que estén muy bien todos. nos vemos, Diego. Chao.